sensaciones. Algunos ríen con la muerte, como hiciera el amor Botecitos, que ha lanzado maledicencias ante la imponente belleza del Amazonas Pentesilea. Otros tantos lloran con la vida, como la agria profetisa Casandra, cuando se consumía con la ternura del infante Paris. ¡Oh, mis queridas mías! Ciertamente son filosas mis tijeras, pero ni siquiera sus cortes son eternas. He cegado vidas de jóvenes fuertes y hermosos. He vigilado los tiempos con crueldad, pero ninguna vida arrebaté con más constancia que la del mismo Dios Asclepio, resucitador de muertos. Designé a vuestro propio abuelo Zeus como verdugo y al mismo tiempo arrojé sus atributos, un gallo, una serpiente, el río de fuego de los infiernos. ¿Y qué decir de mí? Sentí que me invadieron temblores cuando vi a Eurídice aproximarse al umbral del Erebo. Por eso les rogué que aniquilara ese armonioso Orfeo, hijo de la musa Calíope. No son de mi agrado las segundas oportunidades. Sin embargo, antes que ambrosía, prefiero roja sangre. En esta época de numerosos nacimientos, vale levantar también, en circunstancias extrañas e inconclusas. Más les digo que su divergencia es notable. Son similares en fines, pero muy distintas en convicciones. ¡Tú! Loto, te lamentas por el trabajo. Cambio tú, Atropos, la más implacable de las hijas del Aqueronte. Disfrutas de tu labor, sí, pero sufres debido a la impotencia. ¿Qué son los trayectos cuando se ven limitados? Mi hermana y yo somos principio y fin. Que no haces más que ocupar el espacio que misericordiosamente te da. ¿Desde cuándo actúan entre ustedes? ¿No vacilaron antes ante situaciones comparables? Aún así siento que es patente el olvido. Por ello, les pido una vez más, disfrutemos del arte. Ha prolongado sus días cuando aniquiló a una de las gorgonas. ¡Perseo! ¿Cómo era la gorgona? Era ella de cabellera hermosa, con ojos atractivos.
las hijas de las estrellas de la tarde, marchó resuelto a su encuentro. Escapaba casualmente de las mordeduras que ansiaban propinarles las numerosas víboras de la cabeza de su enemigo. Entre tanto, siempre ligero, Perseo se escabullía, mientras Medusa buscaba su rastro. Parecía leve una presa más que un depredador. Corría tratando de no convertirse en las muchas estatuas que embellecen hasta hoy la isla de Milo. Parecía inevitable su fracaso cuando logró ocultarse en un inmenso arbusto. Ante esto, Medusa, insultada por su invisible ataque, recorría la zona como una loba que hubiera perdido su sentencia. ¡Pobre! No sabía que antes se habían conocido. Fueron muy cercanos y luego... Y el héroe guardaba con paciencia, y a la vista de la espalda de su oponente, blanqueó su espada y rasgó la blanca piel que derramó roja humedad. Medusa intentaba voltearse, pero el valiente joven separó los brazos de su tronco y cercenó su espeluznante cabeza. Y la escena, manchada de sangre, empezó a definir las alas del corcel Pegasa. Una bestia hermosa. Un símbolo de la luz al final del túnel.
Orgullosamente, levantó su trofeo y lanzó un grito de satisfacción. Largo rato le tomó dominar al escurridizo Pegaso, que no se contentaba con los pastizales. A sus lomos y con su petrificante alma, salvó a la cautiva Andrómeda, hija de reyes etíopes. La vanidosa princesa había ofendido varias ninfas marinas que exhibían sus dones en sus tierras. Ante esto, Poseidón envió un inmenso tormento de sus aguas. ¡Qué placer recordar! Tal y como si hubiese sido ayer. ¿Qué pasaría si el pasado fuera diferente? Pues el presente alteraría moros. Au, au. ¿Qué es eso? ¡Oh! Es el flautista Marcias, duelista de Apolo y también hijo de Leto. Está condenado a tocar la misma melodía sempiternamente. Pero sucede que, mientras la música suena, comienza la piel a abandonar su cuerpo, desgarrándose como una armadura arrebatada. Doloroso y largo proceso que se repite ininterrumpidamente. ¿Con qué se le castiga entonces a Perseo? Mirad ese que gira en una rueda en llamas. Su nombre es Ixión. Fue condenado por tratar de seducir a Hera. La fiel engañada lo rechazó. No le conmueven los discursos amorosos, solamente el poder de su hermano Zeus. Ahora gira él en una circunferencia de bocas humeantes, mientras su cuerpo manchado se agita inútilmente. Ese es el precio a pagar por tratar de mancillar la hospitalidad del Hades. ¡Ea! ¡Ánimo! ¡Sísifo! Sísifo. Ni los gritos que profería el padre de los dioses a Dionisio os ayudarían. ¿Dónde está Perseo? ¿Con qué se le castiga entonces? ¿Perseo? Ese es Sísifo. Vuestros delitos en Corinto os condujeron hasta aquí. Vuestros delitos están ahora en aquella roca que ahora debes mover. Fortalece sus hombros con sus errores. ¡Suficiente! Toda esa miseria es culpa de nosotras. Cansada estoy de este trabajo, pero ¿tenemos otra opción? ¿Dónde está Perseo? ¿Con qué se le castiga? ¿Quién castigará a un héroe? Insensatas. ¿No ven que nosotras también somos una línea de servidumbre que no termina? ¿De qué se quejan? De esta vida. ¿De qué más? ¡Tira! ¡Silencio! ¿En manos de quién están nuestras vidas?
favor para los chicos.